y Hechos 26, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y comenzamos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu cuidado. Gracias por este día. Señor, y te pedimos que tú impartas sabiduría a nuestras mentes, Señor, y que, oh Dios, tú nos ayudes a recibir la palabra, Señor, la pongas en nuestro corazón, Señor, la palabra que vamos a traer en esta noche. Permite que podamos, Señor, retenerla y que podamos aprender de ella. Señor, tu palabra dice que tú la envías como un propósito y nosotros, Señor, vamos a aplicarla a nuestras vidas y vamos a adquirir sabiduría de la misma, Señor. Te damos gracias por todos los que están aquí. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los que están en el templo, Señor, preparando el lugar, Señor, y que sus manos se esfuercen, Padre, para la gloria de tu nombre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, Hechos 25, ¿quién quiere leer del 25 al, no del 25, del 1, del 1 al 12, alguien que quiera leer? Yo leo. Okay. Llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y les rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy. ¿Dónde debo ser juzgado? A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. ¿Está ahí? ¿Está bien? Dale hasta el 12. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. ¿Sí qué dice? Entonces Festo, habiendo hablado con él, consejo respondió: a César has apelado, a César irás. Bien. ¿Hasta qué número tú leíste? Hasta el 12. Ustedes estamos en el 25, capítulo 25 de los Hechos. ¿De quién? Ustedes han leído esto antes, ¿verdad? Estamos ahora, en lugar de estar ante Félix, que él compareció ante Félix, ¿verdad? Ahora estamos entre el que está sustituyendo a Félix. Félix se fue y dejó preso a Pablo, no lo soltó. No lo puede soltar porque los judíos se van a molestar. Esto es un proceso político más que otra cosa, no es justicia, ¿verdad? Pero el problema que tiene este gobernador que viene, Festo, se entera de que este hombre está ahí porque él está en la casa de la residencia del gobierno, donde vive el gobernador. Es que no tienen una acusación en contra de él. Por eso lo dejan allí y dejan que la gente lo venga a visitar, porque no tienen una alegación, porque no le encuentran ninguna causa por la cual el hombre deba estar preso. Pero están entre la espada y la pared, porque si lo sueltan, se forma la revuelta, y ellos no quieren la revuelta de los judíos.
la otra vez, la revuelta de los judíos, tuvieron 25.000 personas en la revuelta y fue difícil manejarla. Además de que, yo creo que si lo sueltan, ¿verdad? Esta es mi opinión, ¿verdad? Si lo hubiesen soltado, esta gente hubiese buscado cómo matarlo, porque para eso es que quiere que lo llevan a Jerusalén, para matarlo en el camino. Porque por esa razón Félix se lo trajo a vivir en la casa de donde él está, porque cuando los judíos le habían pedido al gobierno que lo llevara a la sinagoga porque ellos estaban orando y ayunando para que en el proceso de llevarlo lo mataran. Entonces, cuando Pablo se enteró, envió al sobrino, que fue la persona que se enteró, al gobierno y le dijo lo que estaba pasando. Entonces lo llevaron donde está ahora, que es necesario. Así es que él tiene que estar custodiado ahí, porque de otra manera corre peligro. Es verdad que lo hacen por causas políticas, pero a Pablo no le conviene tampoco, de ninguna manera. Y Dios usa ese tiempo para que Pablo escriba, para que Pablo mentoree, porque la gente puede entrar y salir. Y Pablo tenía la certeza de que él tenía que llegar hasta arriba, porque el Señor le había dicho que él iba a testificar ante gobernadores y ante reyes. De manera que en este tiempo esas cosas se están cumpliendo. Pablo, si ustedes lo ven, Pablo fue enviado a los gentiles, pero estos son gentiles. No son nada más que los gentiles que están en la calle. Él también tenía que comparecer ante el gobierno romano, porque muchos de ellos eran judíos, como Drúzula, la esposa de Félix, era judía. Y ella quería saber sobre Pablo, porque sabía de todas las revueltas que había ocurrido. Así es que, vamos a ver que Agripa, ¿es que se llama él? Agripa. También creía en los profetas. Son gente que creen en el Antiguo Testamento. Y Pablo está utilizando la ocasión para llevarle la palabra, ¿verdad? Así es que Festo es un buen hombre, pero él quería gobernar bien, pero descubre que la política, él no estaba en este ambiente. Cuando llega a esta posición, descubre que la política de los judíos no es fácil. No es fácil, y el problema es que ellos no la entienden, porque ellos son romanos, no son judíos. Y entonces ellos tienen que gobernar tratando de manejar la situación religiosa, y por eso ellos le dejaron a cargo a los judíos manejar las cosas religiosas. Le dieron libertad hasta para matar. Le dieron libertad. Pero este hombre tiene que llegar al punto medio, porque el problema de ellos es que Pablo es un ciudadano romano. Él es judío, pero un ciudadano romano, y ellos por obligación, legalmente lo tienen que proteger. Así es que esa es la defensa mayor que Pablo tiene, y por eso lo mantienen preso, porque lo tienen que proteger. Entonces, el problema, como les dije, es que lo mantienen preso, pero sin cargos relevantes. Es un ciudadano romano, está preso, pero no tiene cargos. Entonces, le acusan, pero no hay crimen. No ha cometido ningún acto, ¿verdad? Y ya esto se había hecho delante de Félix. Pero ¿qué pasa? Que cuando este hombre nuevo llega, se va a averiguar a Jerusalén qué es lo que está pasando. Y allá estos hombres le llenan la cabeza y él dice, bueno, pues la ley romana dice que si tú no compareces ante el acusador, tú no puedes hacer nada, pues. Ellos tienen que ir frente a la persona o sea, los acusadores al acusado, y hablar delante de él. Y ya este proceso se había hecho con Félix, pero delante de él no se había hecho, así es que esto vuelve a repetirse, es el mismo cuento. Lo que pasa es que cuando fueron con Félix, llevaron abogado, ¿recuerdan? Pero ahora se fueron sin abogado. Es más o menos como los juicios hoy en día, que está el acusado y tienen que llevar las evidencias, los testigos y los que van a hablar qué fue lo que huyeron o dejaron de ver. Exacto. Entonces,
soltar, él se encuentra con las manos atadas, porque él sabe que no hay cargos, por eso lo protegen, pero soltar a Pablo es levantar una revuelta. Entonces se encuentran en una situación donde ellos no saben qué hacer, ¿verdad? No hay explicación porque es un ciudadano romano. Así es que era mejor enfrentar el problema siendo un nuevo gobernante y enterarse de qué es lo que está pasando, pero como él es inexperto y él no conoce las estrategias judías, se le ha hecho muy difícil, pero ahora le viene ayuda. Ahora vas a ver que le llega el rey Agripa. Entonces, él no sabía que anteriormente, o sea, toda esta cosa de que lo intentaron matar y todas estas cosas pasaron cuando Félix estaba, no pasaron cuando él estaba. Así es que él no sabe el background de todo esto, porque los judíos no se lo van a decir, pero no hay nadie que se lo diga. Así que en realidad él está en desventaja. Bien, entonces, ya le dije todo lo que tenía aquí. Estoy tratando de darle un buen background para que entiendan lo que va a pasar ahora. Bien, entonces Agripa, que es el rey que viene ahora, era un experto en asuntos judíos. A él se le había dado esa jurisdicción, la de Jerusalén. Y él conocía a todos los religiosos, conocía la ley, conocía todas estas cosas. Y ahora resulta que Pablo, ¿verdad? Él viene, pasado, dice, algunos días el rey Agripa y Berenice, que es la hermana, pero dicen que vivían juntos. Yeah, eso algo raro, ¿verdad? Vivían juntos. Vinieron a Cesarea a saludar a Festo, porque Festo se está introduciendo en este ambiente. Y esta es la jurisdicción del rey. Así es que aquí es que Agripa viene, intercede, ¿verdad? Y entra en acción. Vamos a leer del 13 al 22. Amén. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiase hasta que lo enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y en él le dijo: mañana le oirás. Bien. Festo había manejado a los judíos, pero el problema mayor de él no era los judíos, sino que tenía una persona presa sin cargos. Y ya Pablo había apelado a César, y como él va a mandar a un ciudadano romano es como mandarlo a la ¿cómo se llama? A la corte más alta, ¿verdad? A la corte suprema, y no tiene cargo. Lo va a mandar allá arriba y no tiene nada que escribir para decirle qué hizo este hombre. Así es que este rey Agripas es de la dinastía de Herodes. Dice que era un rey joven, pero era el último de la dinastía de los Herodes, bisnieto de Herodes, el que mandó a matar a los niños cuando Jesús fue a nacer, bisnieto de él. Pero también era hijo de Herodes, el que mató a Santiago en Hechos 12.
Entonces Berenice era su hermana y verá, ahí hay un issue porque vivían y eran como una pareja, pero Concubina también. era, exacto, era su compañera. Entonces, los romanos no estaban preparados para resolver estos casos y menos los casos donde se hablaba de la resurrección, porque esa era la clave del caso de Pablo. Recuerdan que cada vez que él hablaba de la resurrección se dividía el Sanedrín entre los saduceos y los fariseos, porque los saduceos no creen en la resurrección y los griegos y los romanos tampoco creen en la resurrección. Pero por eso era que lo acusaban. Así es que ellos no están listos para resolver esto porque ellos tampoco creen en la resurrección. Y de eso era que Pablo hablaba, de que Jesucristo lo había perseguido porque ese hombre estaba vivo. Así es que vamos a ver que Pablo es perseguido por el tema de la resurrección, pero yo pensaba mientras hacía esto que nosotros también vamos a ser perseguidos por el problema de Cristo. Y vemos cómo Pablo se para y defiende su caso donde quiera, sin ningún problema, con toda seriedad, y él monta su caso y manda callar a todo el mundo prácticamente, ¿verdad? Pero, ¿qué será lo que se nos presente a nosotros? ¿Por qué vamos a ser juzgados? ¿Por qué vamos a ser perseguidos? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué temas nos van a sacar? Porque el de Pablo era el de la resurrección. ¿Qué temas pueden levantarse en contra nuestra para que nosotros seamos perseguidos como cristianos? Que Cristo viene Que Cristo por viene. nosotros, Que hizo milagros que es un en milagro, nuestra vida. que resucitó de la muerte. No, pero esos son temas que nosotros conocemos. ¿Usted cree que ellos van a debatir eso? Yo creo que nosotros vamos a ser ¿Qué va a perseguidos. hacer? ¿Qué va a crear en ellos molestia hacia nosotros? El que no nos humillemos ante las cosas que ellos quieran que... Las cosas que los hombres puedan inventar y nosotros como cristianos sepamos que eso va en contra de la palabra y digamos que no lo vamos a hacer. Que no te doblegues Exacto. ante hombres. Exactamente. Que no te doblegues. ¿Okay? Yo creo que nosotros vamos a ser perseguidos. Que ya los vientos están soplando y cada vez soplan más fuerte. Por la cuestión de la ideología de género. Porque ahora cada vez más parece como si eso fuera lo normal. Y todo va fluyendo hacia esa dirección. Y va a llegar el momento en que nos van a perseguir por eso. ¿Sabes? Y eso va en contra de lo que establece la palabra, eso va en contra de lo que dice la Escritura. Amén. Y nosotros tenemos que prepararnos para poder confrontar y enfrentar lo que sea y nosotros no ceder, porque si no nos hemos dado cuenta, ya hay iglesias que están cediendo a ese tipo de pensamiento. Ya hay iglesias que están cediendo a eso, por eso se han dividido concilios, por eso se han salido iglesias de concilios tradicionales e históricos por esa misma causa. O sea que nosotros tenemos que seguirnos preparando para el tiempo que se avecina. Inclusive, yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, el pastor decía que él, si lo tenían que llevar a la cárcel por pelear en contra de eso, por estar opuesto a eso, él va a ir a la cárcel. Así que yo creo que para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, hoy vamos a vivir, se va a complicar la cosa peor que lo que Pablo está viviendo. Pablo está viviendo, lo de él él está en Cadillac, ¿verdad? Él no está sufriendo, a él lo tienen custodiado, pero él no está preso. Yo entiendo que, como dice Toñito, la palabra no cambia, pero los pensamientos hoy en día, por ejemplo, con la población que se identifica con el LGBTQ, yo no sé, todas esas siglas, ellos
señalan y hasta nos juzgan porque dicen que nosotros no los aceptamos a ellos y nosotros aceptamos la persona, pero no su Pero no, conducta, el pecado no lo vamos a aceptar. Pero ellos dicen que la palabra se basa en el amor y ellos se aman. Y yo entiendo que esas son de las cosas que se nos hace bien difícil porque ellos nos señalan a nosotros como que nosotros los rechazamos y que no cumplimos con la base de de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y yo creo que esa es una de las cosas que como dice Toñito, ha cambiado y que están. Y otro que dice, otra frase que dice mucho es que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y las cosas se tienen que modificar y adaptar como uno hace como un estudio, como las necesidades que uno va a cubrir ahora mismo. Ellos lo ven como algo normal y vamos a hacer, y somos. Yo creo que actualmente, en mi caso, mis amigas de 50 años, ya, por ejemplo, un día como hoy no hay ni una llamada ni nada porque no voy a negar lo que yo quiero postear, por ejemplo, en Facebook. Y pues uno ahora es la más cristiana, uno no tiene esa mentalidad de antes. Y pues uno tiene que orar porque la realidad es que la palabra misma dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Así que nosotros tenemos que prepararnos y es fácil uno decir, vamos a hacer como Pablo, vamos a hacerlo, pero porque no estamos contra la pared. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que orar, que el momento en que nos encontremos, nosotros en realidad nos acordemos de todas las promesas que hay en la palabra. Que nos dé espíritu de valentía cuando llegue el momento. Sí. Nos dé la firmeza, Sí. ¿verdad? Y nos dé la palabra, el Señor. Lo que yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes están listas para defender su caso? ¿O están listos para defender su caso? El momento en que llegue el momento, ¿verdad? Porque hay gente que se intimida, hay gente que se atemoriza y ahí es donde usted termina negando lo que usted cree. Pero nosotros tenemos que pensar como pensaba Pablo, ¿verdad? Que este caso está puesto en las manos del Señor. Y nosotros tenemos que tener la firmeza de responder con la palabra, no con lo que yo digo, es lo que la palabra dice, porque escrito está. Y si usted conoce su Biblia, usted va a tener palabra para sí, pero yo creo que al final hay gente que quiere contender, que pregunta para contender, no para aprender. Y que aunque usted le diga lo que usted le diga, ellos no van a aceptar lo que usted está afirmando. No van a recibir la palabra. En ese caso, pues yo le hablo lo que le tengo que decir y ahí yo lo dejo. Amén. Porque el que no quiera recibir la palabra, pues yo creo que es como un padre que tiene que corregir a sus hijos, Dios nos corrige a nosotros. Y son valores bíblicos, entonces tú tienes que defender el valor bíblico, aunque tú vas a amar a la persona. ¿Entiendes? Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Y cualquier pecado. Cualquier pecado Dios no ama. Cualquiera, exacto, cualquiera. Y de igual manera uno ve que esa población, es que los medios le dan más publicidad, pero hay muchos que han estado en ese ambiente y están llevando su testimonio de cómo el Señor los ha alcanzado y cómo pues ahora vuelven otra vez el hombre a ser hombre, la mujer a ser mujer, pero tampoco los medios No lo van. no los promueven de la misma manera. Y cuando uno oye esos testimonios, sufren el doble porque ahora es toda esa población empiezan a humillarlo y a tirarle unos mensajes bien fuertes. Que si ellos, por muchas personas, fueron rechazados cuando dijeron pues, que eran homosexuales o lesbianas y ahora quieren otra vez ser hombre o mujer, son también atacados por esa población bien fuerte y uno se tiene que unir como hermanos en Cristo y estar más allegados a ellos. Nunca le puede dar la espalda. Ellos necesitan oración. Oración. Tú no vas a permitir la injusticia porque es un ser humano, pero necesitan orar para que ellos regresen a la verdad, porque están fuera del camino. Y por lo menos yo que tengo una sobrina y un sobrino son infelices. Amén. Son infelices y ellos lloran pero tienen unas cadenas que tienen que ser rotas y a través
de la oración. Yo conozco unos pastores que los conozco desde antes de casarse, ya su hijo es mayor. Y el hijo, pues, le dijo que era gay. Entonces son pastores de una congregación. ¿Cómo aceptarían eso? No es fácil, porque esto es como cuando uno tiene un vicio de una droga que no puede dejarlo. Exacto. ¿no? Entonces, hay que orar mucho para que Dios no... Yo lo que le digo al Señor, no permita que mi hermano se pierda. Amén. Eso es lo que yo le digo al Señor. Sí, pues yo también tengo, todos mis sobrinos, se puede decir, un hermano también, se hizo así, tíos que murieron así, e incluso mi hermana sufre mucho, y yo lo único que hago es orar por ella. Entonces mis sobrinos me dicen, tía, pero nos dejaste de querer. Yo no los dejé de querer, pero no puedo darles credibilidad de lo que ustedes están haciendo. Yo lo respeto, pero no apruebo lo que están haciendo. Pero no los voy a dejar de querer, simplemente voy a orar. Y mi hermana me dice que no, que pues mi hermana pelea. Entonces yo lo único que hice fue mejor, no contesto las llamadas y preferí mejor así, porque eso es estar como una guerra. Sí, Es como una guerra que uno se arma con la familia, porque ellos nos atacan por la religión. Y ellos piensan que nosotros estamos en contra. Y le digo, no estamos en contra, simplemente nosotros seguimos lo que está escrito, la palabra de Dios. ¿Y por qué tú no te pones mejor? Y tú también no necesitas cambiar de religión, porque no es una religión, es una comisión con Dios. Entonces yo trato de decirle, y dice, entonces ¿qué me quieres decir? ¿Que ya estoy condenada? Le digo, jamás te voy a decir eso. Y eso es lo que menos yo quiero, ni para tus hijos. Y desafortunadamente ella nomás tuvo 3 hijos. Y resulta que su hija también tuvo hijas, pero también al final del día se hizo lesbiana. Sus 2 hijos y ya son casados, se casaron ellos. Entonces a mí me duele mucho, como estamos diciendo, pero no puede uno hacer nada, porque uno no puede cambiarles la mente. Orar nada más. Nada más, el único que yo hago es estar orando por ellos y pues diciéndole, Señor, ten misericordia de mi hermana, porque mi hermana trae una carga muy pesada. Es mucho peso, porque toda la familia se le volteó. Entonces, pero pues le digo yo que uno no puede hacer nada. No te estoy diciendo deja de querer a tus hijos, ¿verdad? Pero también no te estoy diciendo que tenemos que aprobar lo que ellos hacen. Pero como decimos, pues lo único que hacemos es orar. Es orar, es lo único que decimos. Y lo curioso es que mi hijo, el que va a la iglesia, él y su hijo de ella nació primero y enseguida nació mi hijo. Al otro día, él es del 9 de octubre y su hijo mi hijo. El de ella es del 9 de octubre y el mío es del 10 de octubre. Entonces mi hijo, ella siempre está en pleito conmigo. Pero ¿por qué el mío es así y el tuyo no? Si son del hijo. Es que yo no te puedo contestar, no te sé qué decir. Mira, ella te dio un nieto y yo que tengo tantas ganas, pero yo qué quieres que haga. Entonces pues mejor, yo le dije, Señor, perdóname, pero yo definitivamente hasta mejor la quité de mi teléfono. Ella. Es que es una guerra muy fuerte. Pero pues vamos a orar para que todo eso, ojalá que acabo Dios nos dé oportunidad para todo, para que nos arrepentamos. Amén. ¿Qué otro tema ustedes creen que nos pueden, con el que nos pueden confrontar? Tenemos que aprender a defenderlo en base a la palabra. Hay mucha gente idólatra en el mundo, que eso es lo que creen, porque yo vengo de una familia que eran todos idólatras. Mi mamá tenía un altar tremendo, pero esa es su creencia, como nosotros tenemos la creencia en Cristo. Entonces si le dice algo, ellos se ofenden, porque así era mi mamá. Tú no le podías decir nada, pues ella se ofendía, ella no quería que le tocaran su santo y sus cosas.
Entonces, y no solamente santos, estatuas, pero diversas religiones, por ejemplo, la Mita de Puerto Rico, que creen en esa mujer Mita. Pero todas estas personas no pueden confrontar diciendo, pero esto, entonces tenemos que tener sabiduría para llevarlo a la verdad. Porque si no, entonces nos van a confrontar. La iglesia satánica, tantas cosas que se ha levantado en contra en estos días. Tenemos que estar preparados. Tiempo atrás, cuando yo era más joven, mi mamá tenía un altar de santos, espiritista, qué sé yo qué, yo se lo desbaraté. Yo tenía 14 años y se lo saqué todo de las paredes y lo boté. Y yo no sabía mucho, había empezado en una iglesia pentecostal, de esas que cogen a las calles y todo sitio. Y ella se puso furiosa, pero no lo volvió a poner. Yo le boté lo de mi mamá, pero fue después que ella conoció a Cristo. Que ella cogió miedo en tirarlo. Yo, un hermano de la iglesia y yo lo pusimos en bolsa y lo pusimos en la basura. Exacto. Hay un caso que la gente levanta mucho en contra de nosotros, y es que nosotros lo juzgamos. Y no es que nosotros lo juzguemos, es que nosotros creemos lo que dice la palabra. Y Que si queremos la palabra, que seguro. Entonces, para ellos, el uno llevarle la verdad es juzgarlo a ellos. Se Yo sienten creo que uno lo juzgados. está condenando. Tú estás condenando, le estás dando la palabra de verdad para que corrijan su camino. Pero eso es juzgarlos, ¿entiendes? Y es un caso bien serio en contra de ellos. Por eso uno no puede, a veces, tú tienes que ganar el momento para poder darle la palabra y que se reciba. Y a veces, como quiera, no se recibe, pero nosotros estamos llamados a decir la verdad, a ser la luz del mundo. Entonces, ¿cómo Dios va a juzgarte a ti si tú no le hablas la verdad a la persona? Porque ¿cómo va a corregir el camino si tú no le estás diciendo la verdad? Lo estás manteniendo en la mentira, le estás apoyando en la mentira, cuando tú sabes que la palabra dice que eso no es cierto. Entonces resolvemos un problema aquí, pero cuando la persona sube arriba, no va a ir a la presencia de Dios, y nosotros somos los que vamos a ser juzgados por Dios. Tenemos un caso serio. Hay que ver cómo nosotros podemos llevar la verdad. Pastora, y si algún momento uno no sabe, de esas que ahora nos vamos a mudar de lugar, llegan estas dos personas, random, estoy haciendo un escenario, y no quieren ser parte de la iglesia, pero entonces si cobran unos servicios por casar y le piden a usted, ¿no puede casar? no podemos. O sea, que pueda que sea ese escenario a un futuro bien cercano, Sí. porque estamos esto es un embudo que hacia allá va. Entonces, que a propósito entren Yo no sé, ¿no? para experimentar si esta es una de esas radicales que no nos va a casar. Vamos a casar. ¿Me entiendes? Sí. Hay Yo que no sé estar dónde en la está la ley mentalidad. ahora, porque los demócratas habían tirado una ley que decía que uno no podía negarse a casar parejas homosexuales. No sé en qué momento, en qué punto está eso. Sí. Pero Sí, pues sí, sí. iré a la cárcel. Eso Porque sí. no voy a casar. Por eso Yo la voy a entiendo visitar hasta todo dónde el es que mundo. vamos a... ¿Ah? ¿Me vas a ir a visitar? Otro punto que yo creo que tal vez es debatible con la gente que no conoce, que no tiene una experiencia real con el Señor, es que la Biblia es palabra de Dios. Para ellos no lo es. Eso es otro punto debatible. ¿Cómo nosotros defendemos eso bíblicamente? ¿Ves? Así es que son cosas que tenemos que pensar, porque yo pienso que Pablo se levantó y habló ante todos los gobernadores y ahora va a ir a hablar ante el César. Nosotros tenemos esa capacidad, sabemos cómo debatir, como debatió Pablo, porque estamos en esos tiempos. Amén. Estamos en esos Y ellos tiempos. siempre dicen también como que, dicen que va a venir, llevan años y no ha venido, pero es una de las cosas que ellos... Eso pasó con Noé, ¿verdad? Ya, Y llegó. y llegó. Y la gente que dicen, yo no creo en Dios.
¿Cómo lo prueba que sí Dios ¿Y es de así? dónde? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Exactamente. Hay muchas cosas que... Pues yo prefiero creer Un y- hombre. Exacto, para estar... Como, o sea, y tantas veces uno usa la frase como que más vale prevenir que tener que remediar. Yeah. Eso es así. Yo prefiero creer. Yo también prefiero creer. Yo no quiero remediar nada. Bien, pues este hombre, Festus, da la impresión, ¿verdad?, de que él quiere llevar a Pablo a Jerusalén para debatir esto, pero en realidad, ¿verdad?, él no sabe cuál es el background de toda esta parodia, de todo pero él lo que quiere es complacer a los judíos. Aquí la política está envuelta, ¿entiendes? So, él no quiere, porque necesita tenerlos de buena. So, la manera de él mantener una buena relación es llevando a Pablo. Dice, ¿tú quieres ir a Jerusalén a ser juzgado? Y Pablo le dice, no. Fíjate cómo Pablo le contesta. Aquí dice, le pregunté si quería ir a Jerusalén allá a ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que se le enviara yo a César. Pablo inmediatamente le dijo, no, yo apelo al César, porque él como ciudadano romano tiene ese derecho y no se lo pueden quitar. Así es que dice del 23 al 27, ¿quién quiere leer? Amén. Nadie recibió. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Seguro, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido. Así es que, pero Pablo, fíjate cómo Pablo piensa, ¿verdad? Que sus manos su vida está en las manos del Señor. Porque en Hechos 9:15, ¿quién quiere buscarlo? Hechos 9:15. ¿Qué es lo que dice él? 9:15. 9:15. El 15, 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Él sabe, el Señor recuerdan que todo el mundo le decía, no vayas a Jerusalén, no vayas para allá, porque de Jerusalén ahí venía la persecución. Él sabe que tenía que ir. Esto es cuando Dios le habla a Ananías, ¿verdad? Que él se le revela a Pablo. Pero él sabe que tiene que ir porque él le tenía que hablar a las autoridades romanas. Él está tranquilo. Cada vez que viene a investigarlo, le dice lo mismo. Y no hay nada contra él. No pueden levantarle caso. Porque él sabía que iba a hablarle a reyes, a emperadores y a toda esa gente. Bien, vamos al capítulo 26, acabamos con el 25. Entonces, aquí es la defensa de Pablo ante Agripa. Recuerden que Pablo se siente cómodo con Agripa porque él conocía la ley del judío y él estaba designado a esa jurisdicción de Jerusalén. Y Agripa conocía todo el revolú que tenían ¿cómo se llama? Los judíos con la ley. Él es experto en esa materia. Así que Pablo se sintió que al hablarle a Festus, él no lo estaba entendiendo. Y porque no conocía, era un hombre nuevo en esta materia.
Pero él se siente cómodo con Agripa porque Agripa sabe por años qué es lo que está ocurriendo ahí. Así es que vamos a leer el primer versículo y vamos a leer hasta el 11 ahí. ¿Alguien que lo quiera leer? Amén, se veo. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Sí? Sí. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, las cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que hay de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos. ¿Sigo? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se te conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bien, si ustedes van a ver la primera parte, la primera parte que ella leyó, aquí hay 5 elementos. Lo primero es la vida anterior de Pablo. ¿De dónde sale Pablo? Dice, desde mi juventud me crié de esta manera, ¿verdad? Entonces, aquí
se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Pablo tiene que defender la resurrección, porque el testimonio de él está en tela de juicio. Es lo que está diciendo acá en la otra parte, donde dice Pablo relata su conversión, es que Jesucristo se le presentó, pero Jesucristo se supone que esté muerto. Si él no defiende la resurrección, no puede, su testimonio no tiene ninguna credibilidad. Por eso él lucha contra esta situación de que sí hay resurrección de los muertos, aunque los saduceos no lo crean. Sí, Jesucristo resucitó. Y en 1 Corintios 17, si alguien lo busca, yo creo que está en 1 Corintios 17. Vamos a buscarlo. 1 Corintios 17. Nos habla de la vida anterior, entonces habla de Pablo como perseguidor. Yo perseguía a los cristianos. Yo buscaba cartas para darle muerte a los cristianos y consentí en eso. Pero entonces, después que habla de que él era perseguidor, entonces ahora, por eso le dice a Agripa, ten paciencia, porque mi testimonio es largo. Tienes que tener paciencia, porque él le está relatando la vida entera. Quien era de chiquito, ahora es que él hacía de grande, pero Jesucristo se le apareció. Y él no vio el cuerpo. Él no lo vio, sencillamente le habló, porque Pablo estaba en oscuridad espiritual. Y cuando esta vez él ve la luz brillante, ese es Cristo, y él viene a la luz. Estaba en la tiniebla, ahora viene a la luz. ¿Qué dice 1 Corintios 17? ¿Alguien lo tiene? ¿No es 17? ¿Es 16? 1 Corintios llega hasta el 16. Ah, pues yo escribí mal la cita. Es cuando él defiende la resurrección. Que dice, si no hay resurrección, entonces en vana es que nuestra fe. Es en vano, porque nosotros a quien predicamos es a Jesucristo resucitado, ¿verdad? Así es que, pero Pablo, ¿verdad? Había tenido no solamente ¿cómo diríamos? El Señor no se le ha aparecido solamente una vez. A Pablo se le había aparecido 3 veces. Primero en Hechos 18, luego en Hechos 22 y luego en Hechos 23. El hombre, Dios le habla constantemente. Y no es como que él se lo está inventando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le está compartiendo? Su fe. Por eso dice, por la fe que es en mí. Para que reciban. Él está testificando para que los hermanos reciban la fe que es en mí. Perdón de pecado y herencia entre los santificados. Eso es lo que le está promoviendo, que él quiere que la gente llegue al reino de los cielos y él está compartiendo su fe, y eso es lo que hacemos. Si nosotros vamos a ver vemos esta trayectoria de Pablo, cómo se monta un testimonio. Fíjense que él primero va a su vida anterior, cortito, él no te da todas sus experiencias, ¿verdad? Hay gente que no sabe testificar. Hay gente que no sabe testificar. Tú das muchos detalles, tú perdiste tu testimonio. Tú tienes, ¿cuál es la parte más larga aquí? Es donde él habla de su conversión. Un poquito de mi vida, cuando era pequeño, un poquito de lo que yo hacía antes de convertirme, pero entonces te da toda la experiencia de conversión de él. Ahí es donde tú tienes que poner tu énfasis. Hay gente que quiere poner énfasis tanto en lo que ellos eran cuando eran antes de Cristo. No, tú tienes que resaltar lo que hizo Cristo en ti. Y así es que tenemos que pensar cuando queremos dar un testimonio, ¿verdad? Y que la gente se va a cansar de escuchar todo lo que tú hacías antes. La gente quiere escuchar de Cristo. Sí. Quiere escuchar de Cristo. Tú tienes que predicar a Cristo. Tú no puedes hablar de ti. Tú tienes que hablar de la palabra. Si tú quieres que la palabra impacte a la persona, háblale de la palabra, porque eso es lo que va a llegar a su corazón. Así es que tenemos que aprender de Pablo, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. La cita era 1 Corintios 15, 14. Ah, gracias. Ok, dime. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe.
Aún más somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Amén. Eso, en vana es nuestra fe. Y eso es lo que Él predica. Por eso para Él es importante el tema de la resurrección y por eso Él lo está debatiendo delante de las autoridades romanas. Porque ¿qué era lo que decían los judíos? Ellos no creen en la resurrección. No creían, pero ¿qué decían de Jesús? Que eso es mal. ¿Qué era lo que decían cuando Jesús murió? ¿Qué había pasado con el cuerpo? Que se lo habían Se llevado. lo habían llevado, se lo habían robado, que Él no había resucitado nada. El cuerpo no estaba allí porque se lo habían robado y lo habían escondido. Por no reconocer que había resucitado. Bien, ahora la próxima parte, ya Él habló de la visión. Ahora nos va a decir que Él obedeció la visión. ¿Ve? Y cuando Pablo obedece la visión, entonces suceden cosas. ¿Quién quiere leer del 19 al 23? Amén. Por lo cual, oh reyes Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, por la tierra de Judea, y los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perverso hasta el día de hoy. Dios permite. ¿Tú usas el pañuelo? Yo uso, no lo traigo. Pero yo estoy aquí. Perseveró. Perdón. Era perverso antes. Entonces me quedé. Persevero hasta el día de hoy. El 22. Pero y la letra y no la ve, va a ver el 22. Mira, yo acabo dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron de que habían de suceder. Que el Cristo que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Lo primero que vamos a decir ahí es que Pablo entiende que todo lo que sucede en su vida es porque Dios lo permite. Fíjense lo que dice. Dice, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido ¿qué? Auxilio de Dios. Lo iban a matar. Él sabía que él iba a Jerusalén a pasarla mal. Pero él iba porque en obediencia, él obedeció a la visión. Sabiendo que iba a pasar un mal momento, él obedece a la visión, pero sabiendo que Dios le está dando auxilio. ¿Por qué? Porque todavía él no ha llegado a donde tenía que llegar. Y él sabe que le va a pasar mal, pero él todavía no ha cumplido con su cometido. Entonces, él confía en Dios y él lo que hace es compartir esa fe, ¿verdad? De esa visión que él tuvo. Y Pablo, finalmente cuando ustedes miran, él tuvo que perder su religión para ganar ¿qué? La salvación. Y nosotros tenemos que aprender a apropiarnos de la palabra para ganar la salvación. Y cuando nosotros nos apropiamos de la palabra, nosotros dejamos todos esos valores que nosotros teníamos antes. Si tú quieres ganar salvación, tú tienes que apropiarte de la palabra. Amén. Y tú tienes que defender la palabra. Aunque te cueste, hay que defenderla. Para ganar salvación hay que defender la palabra. Por eso el Señor dice, ustedes los van a perseguir como me persiguieron a mí. Pero tienen que mantenerse firmes porque vamos a sufrir. Jesucristo no la pasó bien, pero hay que mantenerse en la verdad. Hay que mantenerse en la verdad si queremos ganar nosotros y ganar los nuestros. Hay que mantenerse en la verdad. Así que él se mantiene firme en la fe, obedeciendo a pesar de todas las amenazas. No importa. Y
pues en medio de eso obtenemos ¿qué? La ayuda de Dios, porque si no nos mantenemos firmes, perdemos la ayuda, ¿verdad? Porque si nosotros no nos importa defender la palabra, pues no vamos a recibir la ayuda que necesitamos de el Dios al que creemos. Así es que su testimonio, finalmente, fíjense cómo él es claro en esto. Esto es importante para nosotros, que veamos, no dice nada fuera de lo que Moisés dijo que iba a suceder. Él se mantiene en la palabra y él está haciendo eso claro. Y por eso Pablo sigue, ¿verdad? Porque él está basándose todo lo que él dice en el Antiguo Testamento. Esa es su manera de defenderse contra los judíos, porque de eso es que lo acusamos, de no seguir la palabra. Bien, y ahora, en su última parte, ¿verdad? Pablo insta a Agripa a creer. Así es que vamos a leer del 24 al 32. ¿Alguien que tenga preguntas? Sí. Amén, por favor. Diciendo él estas cosas en su defensa, Cristo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rico. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Amén. Finalmente, ¿verdad? Él sabía que Agripa creía en el Antiguo Testamento y creía en los profetas. Y por eso Agripa le dice: por poco me persuade, ¿verdad? Por poco, pero su posición política no le podía permitir tomar bandos. Pero, ¿verdad? Pablo tenía que apelar a César, porque eso era lo único que iba a evitar que lo siguieran acusando. Una vez tú vas a la Corte Suprema y te dicen lo que es, ahí se acabó todo. Eso es lo que está pasando. Mientras él estuviera en estas cortes bajitas, ¿verdad? Con el gobernador, y seguía, viene uno y sale el otro, viene uno y sale el otro, siguen las acusaciones. Pero él tenía que llegar allá para acabar con este juicio. Así es que por eso él tenía que apelar a César, aunque esta gente dice: si no hubiese apelado al César, se hubiese podido ir, se puede ir, pero si él se va, lo matan. Él tenía que llegar allá arriba para que se acabara el juego a todos estos judíos, ¿verdad? Así es que lo único que Pablo ha hecho desde que entró a este proceso, ahora va a César, es testificar de Jesús. Y eso era lo que el Señor le había dicho, que eso era lo que él iba a hacer, testificar. Ya él testificó a los gentiles, ya él pasó a esa etapa de los 3 viajes misioneros donde abrió todas esas iglesias. Ahora le toca ir al gobierno y testificarle a toda la gente del gobierno, y después de eso no le quedó mucho tiempo. Pero se fue con el de arriba, ¿verdad? Así que yo quiero ir a ver a Pablo. Cuando tú no te vienes a conocer a Pablo, yo quiero ir a conocer a Pablo cuando yo llegue allá arriba. Amén. Y a Abraham, y A toda esa gente, ¿verdad? Al rey David. Sí, yo estoy viendo la historia del rey David. Una película. Qué interesante era la historia del rey David. Me quedo sorprendida. Sí, Digo, ¿en serio? Oh my God. Cuando empezaba a lanzar, sí, ¿verdad? Oye, mi Qué bonito. Y la esposa viene toda bien frustrada porque él se desnuda. Sí.
Bueno, yo le dije que esto era un testimonio, el testimonio y testimonio. Era más de lo mismo, pero hay que pasar por los testimonios y ver en realidad es interesante, ¿verdad? Como este hombre era chiquitito, dicen que era encorvado. Todo este proceso para un hombre tan pequeñito, todo el disturbio que ha causado, porque llevan años con esto. Está también la historia de Pedro. Ajá. Y ahora con lo que usted ya nos ha enseñado, voy a verla para ver cómo él la Pedro. ¿So Pablo era encorvado? Sí, dicen que era Ese encorvado, sería pequeñito, Ese sería el un hombre pequeño. Puede ser. Nadie sabe cuál era el aguijón que tenía. ¿verdad? Sí, Cuando eso lleguemos nunca se ha allá. revelado. Cuando lleguemos allá, Allá lo vamos encontramos a derechito. preguntar. Allá lo encontramos derechito. Yeah. Hay que hacer una lista de preguntas.